Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un verdadero privilegio, hermanos, nuevamente podernos reunir como iglesia para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Damos la bienvenida a todos nuestros visitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Siempre son bienvenidos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 7 al versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7 al versículo 11. Ahí, hermanos, iniciamos nuestra clase hoy por la mañana y, si Dios permite, haré todo lo posible para lograr terminarla, porque luego vendrá nuestro hermano Alfonso y él continuará con la serie de clases que él está dando. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hasta ahí, hermanos, la Escritura. En la mañana, hermanos, comenzamos una clase bastante importante para la iglesia, y basado en estos pasajes nos dimos cuenta que el apóstol Pablo nos deja ver con mucha claridad que la gloria de Dios, hermanos, se dejó ver en el antiguo pacto y también en el nuevo. Pero dice Pablo, hermanos, que si el antiguo pacto fue con gloria y habría de perecer, habría de acabar, habría de tener un fin, mucho más glorioso es el pacto de la justificación. En ese pacto, hermanos, es donde estamos usted y yo, bajo la gracia. Entonces, hermanos, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo será siempre por los siglos de los siglos. Su gloria es la misma. Entonces, hermanos, Dios ahora en el nuevo pacto, el cual ya había planeado desde antes de la fundación del mundo y profetizado especialmente allá por Jeremías, y aquí vienen días, dice Jehová, en que estableceré en la casa de Jehová un nuevo pacto, también es con gloria. Este pacto, hermanos, glorioso, se deja ver por medio de la iglesia. Y este fue el punto número 1 que estuvimos tratando. Es por medio de la iglesia que se refleja, es por medio de la iglesia que se da a conocer la gloria de Dios. Por lo tanto, como iglesia, nosotros somos una iglesia gloriosa, una iglesia, hermanos, santificada, una iglesia justificada, glorificada. Así lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 29 en adelante. Para que la iglesia, hermanos, pueda dar honra y gloria a Dios, primero nos justificó, nos glorificó, nos rescató de nuestros pecados, nos limpió, nos purificó, hizo un pueblo santo, para que la iglesia ahora, hermanos, le dé honra y gloria a Dios. Efesios capítulo 3 y verso 21 dice que la gloria es, o se le da a Dios en la iglesia. Estuvimos tratando, hermanos, varios versículos en cuanto a ello. Y si Dios, hermanos, si Dios da a conocer su gloria por medio de la iglesia, entonces la iglesia tiene una gran responsabilidad de vivir una vida que glorifique a Dios. Tratamos un poquito en cuanto a ello también. Y si nosotros como cristianos, hermanos, vivimos o debemos vivir una vida que glorifique a Dios,
La pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo puede la iglesia entonces glorificar a Dios en nuestras vidas? Y a Dios, hermanos, se le glorifica. Jesucristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así lo dijo en Juan capítulo 15 y verso 8. Los frutos, hermanos, delante de Dios son verdaderamente importantes en la vida de cada cristiano. Porque al ver, hermanos, Dios una iglesia fructífera, una iglesia, hermanos, que ha crecido y que se ha realizado, dijimos que Dios, hermanos, se siente satisfecho, a Dios le agrada, Dios es verdaderamente glorificado cuando ve frutos en mi persona, cuando ve una iglesia, hermanos, que verdaderamente se ha realizado, ha hecho, hermanos, el trabajo que tiene por hacer. Creció, se desarrolló, maduró y ahora está dando fruto. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿En qué lugar estoy yo? ¿En qué punto estoy? ¿En qué escalón estoy? Si Dios espera ver un fruto en mí, ¿verdaderamente estoy dando fruto? Dios, hermanos, es glorificado cuando una iglesia, hermanos, es madura, cuando una iglesia es fructífera, cuando da frutos. Pero también, hermanos, consideramos la primera carta de los Corintios, capítulo 10 y verso 31, donde dice que Dios es glorificado en todas las cosas que hacemos. Y eso implica, hermanos, una vida consagrada. Toda nuestra vida, hermanos, debe estar consagrada a Dios. Toda nuestra vida debe glorificar a Dios. Vimos un poquito también en cuanto a ello. Pero también, hermanos, Dios es glorificado cuando se predica su palabra limpia y pura, cuando no es adulterada, cuando se habla solamente lo que la Biblia enseña. Por eso Pedro, en su primera carta, capítulo 4 y verso 11, dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, conforme a lo que está escrito. No podemos hablar, hermanos, por nuestra propia cuenta. Esta es una de las cualidades que tiene la iglesia de Cristo, que habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. No podemos enseñar, hermanos, nada por nuestra propia cuenta. Y es importante que analicemos, que conozcamos la palabra para poderla predicar limpia y pura. De esa manera Dios es glorificado. Pero también, hermanos, Dios es glorificado cuando le glorificamos con nuestro propio cuerpo. El hermano Víctor en la mañana trató este punto y le dije que lo íbamos a estudiar un poquito, pero tuve un inconveniente con la clase en la mañana y perdí unas pocas citas. Pero en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿qué dice, hermanos? Primera carta de los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. No ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Le pusieron atención, hermanos? Fíjense bien. Y hace una pregunta ahí el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué parte, hermanos? ¿Qué parte no se entiende de este versículo? ¿Qué parte, hermanos, no logramos entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos? Que fuimos comprados por precio. Pablo dijo, ya no vivo yo. Él entendía perfectamente que había sido comprado con sangre, un precio de sangre, hermanos, por Cristo. Hasta ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin embargo, ¿cómo lo vemos nosotros?
Yo me siento comprado por Cristo. Me siento que soy propiedad de Él. Me siento que ya no me pertenezco a mí mismo. O me siento dueño de mi propio cuerpo, de mi propio espíritu, y por lo tanto puedo hacer con él lo que yo decida porque es mi cuerpo. ¿Cuántos hermanos, cuando vamos a reprender a un hermano que anda viviendo en pecado, cuántos han contestado al decir: hermano, es mi vida, no te metas, yo sé lo que hago? ¿Verdaderamente es tu vida? ¿Sabes lo que estás haciendo? Se nos olvida, hermanos, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Cómo lo estamos vistiendo? Cuando venimos a adorar al único Dios verdadero, cuando nos paramos aquí, especialmente aquellos líderes, aquellos varones que trabajan en esta congregación y que se paran aquí para ministrar la iglesia, ¿cómo venimos a pararnos ante la presencia del Señor para dirigir al pueblo de Dios? Pero hermano, la vestimenta no tiene nada que ver. Dios ve el corazón. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que traigas en tu corazón lo vas a reflejar por fuera. ¿Sabían, hermanos, que en el antiguo pacto solamente había una persona que podía entrar al lugar santísimo para hablar con Dios? Nada más uno. ¿Y saben cómo tenía que venir presentado? ¿Quién era? Más bien, el sumo sacerdote. Él era el único que podía venir a presentarse delante de él, entrar al lugar santísimo. Estaba la presencia de Dios. Pero, antes de venir a pararse ahí, le dice a Moisés: prepárame a estos hombres porque van a ser sacerdotes. Y yo voy a escoger, voy a escuchar y voy a hablar por medio de ellos cosas que les tengo que decir al pueblo. Pero, para que se vengan a presentar delante de mí, los vas a vestir de esta manera. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, si verdaderamente Dios se fija en la vestimenta o no. Éxodo capítulo 28. Me voy a tardar un poquito en la lectura, lo voy a leer yo, porque van a ser varios versículos. Es importante porque Dios los dejó escritos ahí para que usted y yo los leyéramos. Como un sacerdote, un hombre terrenal, se podía venir a parar enfrente de la presencia de Dios. ¿De qué manera tenía que venir ordenado? Fíjense bien. Éxodo capítulo 28, verso 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Versículo 4. Las vestiduras que harás o que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador, en piedra como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre los sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro
y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del ephod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, y de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de piedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que pesaba esta vestimenta? Y yo a veces me molesta una corbata. Me siento que me ahogo. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice, un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una en su nombre serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos de los 2 extremos del pectoral, y pondrá los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del ephod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que están al lado del ephod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarán en la parte delantera de los 2 hombreras del ephod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del ephod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del ephod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto, del ephod, y no se separe del pectoral del ephod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová, continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del ephod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un cozolete, para que no se rompa. En sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. ¿Sabían para qué eran las campanillas de oro? Para que sonara, ¿verdad? Para que viviera, ¿no? ¿Para qué, hermano? Para que viviera Aarón, porque sale, porque aquí dice para que no muriera. Entonces las campanillas eran, cuando entre era para que escuchara a Dios que entraba. El pueblo escuchaba las campanitas. Hermanos, si aún con lo que Dios les está pidiendo aquí iba pecado en él, moría, las campanitas ya no sonaban. Por eso el mecate era que estuviera bien fijo para que no se rompa, porque lo estiraban para sacarlo. Nadie podía entrar por él. Así actuaba Dios, hermanos. Delicado con la vestimenta, muy delicado. Es que, hermano, la corbata está bien cara, el traje también está bien caro. Aquí le dijo, le vas a poner oro.
¿Saben lo que cuesta una campanita de oro? Tenía una granada, una campana, una granada, una campana. Lo que costaba la vestimenta del sacerdote, hermanos, nomás con leerlo, estamos hablando de una fuerte cantidad de dinero. Tenía diamantes, piedras de ónice. Eso quiere decir, hermanos, que Dios quería que vinieras presentable de lo mejor, de lo más fino, de lo más presentable, de lo más costoso, para estar delante de su presencia. Nadie igual a él. Hermano, es que eso era para los sacerdotes. ¿Y nosotros qué somos? ¿En dónde lo dice? Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Todos somos sacerdotes, todos. ¿En dónde lo dice, hermanos? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 1, verso 5 y verso 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Usted y yo, hermanos, somos sacerdotes por la gloria de Dios, por su gracia, por su misericordia. Debemos de fijarnos tantito, hermanos, no más tantito, de cómo aquellos hombres, sacerdotes, venían ante la presencia de Dios vestidos, para ver si nos da una poquita de vergüenza. Es que, hermano, yo no me hallo, es más, no me gusta ni fajarme, y pasamos desordenados, y no pasa nada, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos bajo la gracia. Pero si Dios viera la manera en cómo, porque sí la ve más bien, sí la ve, cuando yo paso desordenado a dirigir el pueblo de Dios, ¿cuánto le lastimará a Dios el corazón? Sabiendo lo delicado que es, el coraje que le ha de dar, y no poder actuar, y no porque no quiera, porque Cristo está de por medio, hermanos. Su sangre la está deteniendo, su ira. Pero si habrá de llegar el día de la ira de Dios, del por qué lo hiciste así. ¿Es importante la vestimenta entonces? Sí. El venir, y no estoy diciendo con esto que vayan y compren botones de oro, ¿verdad? O diamantes, no. Pero sí vénganse vestidos, hermanos. Si Dios es glorificado en nuestro cuerpo, a la hora de venir a los servicios de adoración, vengamos de la mejor manera, lo más ordenaditos. No nos vamos a cansar de decírselo. Esto es algo serio. De esta manera, hermanos, la gloria de Dios se deja ver bajo el nuevo pacto por medio de la iglesia, por medio de sus miembros. La manera, hermanos, en cómo le habremos de servir a Dios, eso es lo que dirá, hermanos, si somos una iglesia gloriosa. Una iglesia, hermanos, que está creciendo, que se está desarrollando, que está avanzando, que está cambiando. Y no que seamos siempre lo mismo, los mismos. Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, dijimos en la mañana, ¿verdad? Limpia, santa y sin mancha. Vamos a procurar, hermanos, entonces ser esa iglesia. Que el tiempo que estamos ahorita aquí sea un tiempo de calidad. Que sea, hermanos, lo mejor que le podamos ofrecer a Dios, concentrado en los servicios de adoración, dar lo mejor de nosotros, especialmente, hermanos, cuando nos reunimos. Yo les invito, hermanos, a que cada día de reunión, especialmente los primeros días de la semana, consideremos cómo vamos a venir vestidos para venir ante la presencia de Dios.
y que mi adoración a Dios llegue ante su misma presencia como olor grato. Si Dios desea, hermanos, que su iglesia le dé honra y gloria, vamos a hacerlo entonces de la mejor manera. De esta manera, hermanos, de esta manera la gloria de Dios se dejará ver por medio de la iglesia y estaremos preparados para el punto que sigue. Nos quedamos, hermanos, en este punto. Dios nos ha hecho, hermanos, ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 6. Segunda de los Corintios, capítulo 3 y verso 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuántos, hermanos, de nosotros hemos considerado lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Cuántos, hermanos, cuántos nos sentimos ministros competentes de un nuevo pacto? ¿Cuántos estamos listos y preparados para llevar adelante las cosas de Dios? ¿Cuántos, hermanos, estamos listos para salir y predicar el Evangelio y encontrarnos con gente, hermanos, que tiene una doctrina diferente? ¿Cuántos estamos listos, hermanos, para refutar esa doctrina y enseñar la verdad de Dios bíblicamente hablando? ¿Cuántos? Yo estoy listo para salir y debatir con cualquier persona, con cualquier sectario. ¿Verdaderamente estoy listo? ¿Le puedo enseñar con la Biblia la verdad de Dios? Yo espero que sí, hermanos. Yo espero que sí. Y si no, es tiempo de ponernos a estudiar. Porque la manera en cómo Dios hace un ministro competente es por medio de su palabra. Es por medio, hermanos, de las Sagradas Escrituras, las cuales nos van a preparar y nos van a hacer sabios, hermanos, para poder debatir, contender ardientemente por la fe. ¿Recuerdan ustedes ministros competentes de la iglesia del primer siglo? ¿Hubieron o no? Sí. ¿Cómo quién? Ahí tenemos a Pedro, hermano. Pedro. ¿Quién más? El mismo Pablo. Pablo. ¿Quién más? Felipe. ¿Quién más? Esteban. Ministro competente. Bernabé. Timoteo. Santiago. Tito. Jesucristo. Y tantos hombres, hermanos, que fueron ministros competentes, que crecieron, hermanos, en conocimiento bíblico, para poder debatir, para poder llevar adelante la verdad de Dios, para poderla enseñar a un mundo que no la conocía. En Efesios capítulo 4, vaya conmigo a la carta de los Efesios capítulo 4. Versículo 11. Hasta el versículo 13. ¿Qué dice, hermanos? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, hermano. Cuando dice y él mismo, ¿a quién se refiere? ¿A quién? A Dios. ¿A Cristo? Fue Cristo mismo, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
y los preparó, hermanos, hasta que todos, o para que llegasen a ser de la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Un varón perfecto. Ministros competentes. Y en ello, hermanos, en ello se clavaron los apóstoles, en eso trabajaron, en eso profundizaron. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla con Timoteo, le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. A Pablo le mortificaba, hermanos, que ese tipo de convicción que él tenía, quería sembrárselo en la mente de Timoteo, y Timoteo también a los demás hermanos, y que ellos lo hicieran también con otros más. Que los preparara, que los capacitara, para que de esa manera llegaran a ser ministros competentes. Que no cualquiera viniera y los moviera de su manera de pensar. Porque dice, para que ya no sean los niños fluctuantes, movidos por cualquier viento de doctrina. Hermanos, cuando la palabra de Dios no se conoce, cualquiera viene y te mueve y te dice lo que quiera y lo crees, porque no conoces. Eres un niño y somos movidos. ¿No le pasó eso a los Gálatas? Sí, ¿verdad? Se fueron tras una doctrina diferente, tras un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, no hay otro. Simplemente que no lo conocen, no se aferraron a él, no lo conocieron bien y los movieron. Entonces, hermanos, es importante que como iglesia conozcamos bien la palabra. ¿Cuál es mi responsabilidad para llegar a ser ministro competente si es por medio de la Escritura? Leerla, aplicarla, escudriñarla, profundizar en la Escritura. Esa es mi responsabilidad, porque ella es la que me va a llevar a la perfección. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, ¿qué dice? Toda escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es de útil la palabra, hermanos. Nosotros tenemos que aplicarla a nuestra vida. Tenemos que estudiarla, analizarla, indagar, escudriñar, sacar todo el extracto de Dios para poder estar bien preparado y llegar a ser un ministro competente del nuevo pacto. Dios, hermanos, aparte de su iglesia, no tiene a nadie en este mundo. Es por medio de la iglesia que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer. Es por medio de ella. Efesios capítulo 3 y verso 10. Por sí, Manuel. Somos criados en Cristo Jesús, somos flores suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó todo, hermanos, para no batallar. La iglesia, hermanos, la iglesia debe de reflejar la gloria de Dios. Debe ser, hermanos, ministro competente, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera carta de Timoteo, capítulo 3 y verso 15. Así que cuando Dios ve, hermanos, una iglesia realizada, una iglesia fructífera, que adora en espíritu y en verdad, Dios, hermanos, es glorificado. Pero también, hermanos, cuando los ministros son ministros competentes, están listos y preparados para contender contra toda doctrina falsa y poder mostrar, hermanos, bíblicamente la verdad de Dios a todo el mundo. Pero también, hermanos, la gloria de Dios bajo el nuevo pacto se da a conocer por medio de la iglesia y glorifica a Dios por medio de su transformación. Fíjense bien, hermanos. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3.
y verso 18. ¿Qué dice, hermanos? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara encubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gracias, hermano. Dice el apóstol Pablo, por tanto, por todo lo que ha venido diciendo, ¿verdad? Por todo lo que ha venido diciendo, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cuál es el espejo que tenemos, hermanos, para transformarnos? La palabra, ¿verdad? Es la palabra. Ahí vemos la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, hasta que todos lleguemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es por medio de la palabra, hermanos, que nos transformamos día con día. Hermanos, al no haber una transformación en nuestra vida, no hay qué. Si usted y yo no somos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo y no nos transformamos día con día de gloria en gloria, ¿cómo podemos glorificar a Dios? No se puede. Simplemente, hermanos, no se puede. Para que Dios sea glorificado, necesita haber una transformación en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, aconseja que haya esta transformación hasta que todos lleguemos, hermanos, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No solo se lo dice a los corintios, también se lo dice a los romanos, ¿verdad? Capítulo 2 y verso 2 de Romanos, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cuando Dios llama a Moisés para que suba al monte para que escriba la ley en piedras, cuando bajó venía transformado. ¿Sí, verdad? ¿Por qué? Versículo 7, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, venía transformado. No le podían ver, hermanos, el resplandor que traía, porque había estado delante de la presencia de Dios. Con ese poco tiempo tuvo para ser transformado, pero tuvo que estar enfrente de su presencia. Porque había estado contemplando su gloria. Y nosotros, hermanos, para poder contemplar la gloria de Dios, es por medio, hermanos, de su palabra. Si la iglesia no ha llegado a su transformación total, es porque no se está fijando en la gloria de Dios. No se está transformando día con día de gloria en gloria. No se está alimentando con la palabra, la que puede cambiar sus vidas, la que puede transformar sus vidas. Y nadie va a transformar tu vida si no es Dios, por medio de su palabra. Si usted me dice, hermano, ore por mí, para que Dios cambie mi vida, yo lo voy a hacer, pero necesitas escudriñar la Escritura. Ahí está, hermanos. Es el apóstol Pedro en el capítulo 2 y verso 2, no recuerdo si es la segunda carta, que dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por medio de ella crezcáis. No hay otra manera, hermanos. Es por medio del estudio de la palabra de nuestro Dios, para poder llegar a crecer y transformarnos y ser cristianos maduros. Ministros competentes. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versos 3 y 4, ¿qué dice?
Primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, ¿qué dice, hermanos? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Gracias, hermano. Pregunto, para que pudiésemos ser nosotros participantes de la naturaleza divina, porque dice ahí, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Vale? Bueno, sí, claro. Transformarnos, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita leímos 2 de Corintios 3, 19, pero algo que quería compartir es, al versículo 16 dice, 3:16, 2 de Corintios 3:16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Si nosotros no nos convertimos al Señor, no escuchamos la palabra, no nos hacemos cristianos, vivimos con un velo, no entendemos lo que es el Evangelio. Como decía de Pablo, dice, les es locura, el Evangelio les es locura porque no entienden el Evangelio. Otra cosa dice, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Libertad de qué? Pues del pecado, ¿verdad? Entonces es muy necesario estar con el Señor, porque el Señor es Espíritu, ¿verdad? Y ya no somos esclavos del pecado. El 14 dice, pero el entendimiento de ellos se mutó. Sí. Y a veces no leo estos pasajes, hermano, no porque no quiera, porque quiero abarcar el tiempo, quiero alcanzar, ya se terminó el tiempo, por ejemplo. Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que hay denominaciones que se rigen bajo el antiguo pacto? Sí. Dice el verso 14, pero el entendimiento de ellos se mutó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué parte no entienden de este pasaje? Vieran cuánto he hablado yo con ellos. ¿Qué capítulo es? Es el capítulo 3 de la segunda carta de los Corintios, pero en el verso 14, puede leer todo el capítulo y se van a dar cuenta, hermanos, que es muy fácil de entender, mas sin embargo siguen en el error. Les sigue puesto ese velo. Cuando leen el antiguo pacto y se rigen bajo él, el velo está puesto, y el cual por Cristo es quitado. Cuando conoces la verdad, cuando vienes al conocimiento de la verdad y eres libre, lo que decía nuestro hermano Jaime. Cuando tienes el deseo. Cuando tienes el deseo. Hermanos, y para que nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, tuvimos que renunciar a nuestra naturaleza humana. Nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, pero Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y por medio de ellas viniste a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios por ello. No podíamos ser de otra manera, hermanos. ¿Verdaderamente estás renunciando a tu naturaleza humana? ¿De verdad ya no obedeces a la carne? Yo espero que sí, hermanos. Había un poquito más que hablar, hermanos, pero ya nos pasamos del tiempo. Pero sí, hermanos, tuvimos que abandonar esa naturaleza humana para poder participar de la naturaleza divina. Ahora, hermanos, el camino a la transformación es un camino, hermanos, que nos va a costar, sí, nos va a doler, sí, porque vamos a renunciar y hacer morir, hermanos, lo terrenal en nosotros. Vamos a sufrir una metamorfosis, y esa transformación, hermanos, no será de la noche a la mañana, sino que es una transformación diaria, día con día. ¿Cuánto leemos las Escrituras todos los días? Bueno, de eso dependerá, hermanos, nuestra transformación, y que usted y lleguemos a ser cristianos transformados a la imagen de Cristo. Entonces, es hasta entonces que la gloria de Dios bajo el nuevo pacto se dejará ver por medio de la iglesia. Una iglesia gloriosa, la cual da honra y gloria a Dios, al único Dios verdadero, y lo hará por toda la eternidad.
Con esto en mente, hermanos, terminamos. Yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros haya agarrado algo. Meditemos en él, hermanos. Meditemos en ello. Señor Y Jesús, Juan 5:39. escudriñar la Escritura. Y ojalá, hermanos, y que para el espíritu, vuestro espíritu, ¿verdad?, se alimente cada día. Porque si no lo alimentamos, es como un niño, ¿verdad?, y no le da su leche, pues se va poniendo débil. yo espero, hermanos, yo espero que verdaderamente mejoremos, cambiemos, y cambiemos para bien, para beneficio propio y para que Dios sea glorificado. Que mi adoración a Dios en este día haya llegado ante su misma presencia y se haya sentido glorificado en lo que sea. Y si tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, hagámoslo ahorita que hay tiempo. Si hay alguien aquí en esta tarde que todavía no ha obedecido el Evangelio y quiera formar parte del reino espiritual del Señor, lo puede hacer. Si hay alguien que le ha fallado a Dios y que no ha hecho lo mejor de Él y necesita la oración de la iglesia, dice la Escritura que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, es de valientes reconocer que he fallado, que le he faltado a Dios y que quiero mejorar mi vida. Y Dios está para ayudarle, para abrazarte, para consolarte y como iglesia, hermanos, para amarte y recibirte. Vamos a cantar un canto. Y si así lo desea, puede pasar al frente. Vamos a estar puestos, hermanos, para entonar el canto de invitación número 16, cerca de ti, Señor. Himno número 16, como himno de invitación. Número 16. Si estamos listos, cantemos.